tenemos que seguir con el estudio y debemos continuar con Hebreos capítulo 10. Si usted estuvo en estas últimas clases, usted puede ver que Hebreos desde el capítulo 8, 9 y 10 está hablando de la persona de Jesucristo, de lo que Él viene a hacer, y que la ley de Moisés, la ley que Dios dio al pueblo a través de Moisés, todas esas liturgias, esos cultos, tradiciones, todos esos rituales que tenía el pueblo de Israel, tenían que explicar qué era lo que iba a hacer Jesucristo en el futuro. Todo lo que practicaba el pueblo de Israel lo preparaba para lo que iba a ser la persona de Jesús. Entonces, mucho era simbólico, mucho era ritual, mucho era algo literal. Por ejemplo, literalmente tenía que haber muerte y derramamiento de sangre para que Dios perdone los pecados de alguien. Por eso Dios acostumbró al pueblo a que haya un animalito que se sacrifique, un animal inocente y limpio, que se sacrifique para perdonar y limpiar los pecados por un año de X persona o X familia. Entonces era literal, había que la paga del pecado era muerte, había de haber derramamiento de sangre, sacrificio para que yo sea justificado. Y simbólicamente, pues, el tabernáculo, los rituales, todo eso simbólicamente representaban que Cristo un día iba a venir y todo eso iba a representarse en quién era Jesús, cómo iba a nacer, cómo iba a vivir y cómo iba a morir. ¿Y para qué iba a morir? ¿Y para qué iba a resucitar? ¿Me entienden? Entonces todo eso, lo que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento y la ley, debió preparar a todo el pueblo para que cuando venga el Mesías, el ungido, el Cristo, ellos entiendan e identifiquen: oh, tú eres todo lo que venimos, nuestra identidad como pueblo religioso, tú eres todo lo que representa nuestra religión. Se suponía que así debía ser, pero no fue así. Cuando vino Jesucristo y se representó como el Mesías, el Dios encarnado en este tabernáculo temporal que era su cuerpo, ya hablamos de eso la semana anterior, los rituales apuntan a mí, el día sábado apunta a mí, todo lo que ustedes practicaron apunta a mí. Entonces dijeron: a los suyos vino, y Juan dice: y los suyos no le recibieron. No, tú no, ¿cómo vas tú a representar todo esto? La ley de Moisés, ¿cómo te atreves a decir que la ley es por ti? O sea, porque la ley es palabra de Dios, y no había nada que esté igual o superior a Dios para el pueblo judío. Entonces no puede ser, y nunca entendieron qué papel vino a hacer Jesucristo. Por otro lado venía el sistema de sacerdocio, una de las tribus tenía que ser sacerdocio. Todos los descendientes de Leví tenían que presentarse, los religiosos en el pueblo. Jesús vino a decir: yo soy de todos los religiosos y sacerdotes y sumos sacerdotes, yo soy. El primero y el último, yo soy. O sea, todo el grupo y el trabajo de los sacerdotes quedó anulado, porque ahora yo soy el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que intercedía con el pueblo a Dios, era el único, el intermediario entre el pueblo y Dios. Entonces Jesús dijo: no, ya se acabó tu trabajo, sacerdote, está bien, sigue predicándole ahora de mí, pero ahora yo soy el que intercedo ante la humanidad, ya no solamente ante los judíos, toda la humanidad. Ahora yo soy el que intercede, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el cordero que van a matar, yo soy la ley, yo soy, todo se cumple en mí. Los profetas hablaban de mí, tampoco fue aceptado, fue una ofensa para los judíos que Él sea el sumo sacerdote. Y es lo que explica el libro de Hebreos. Y hoy continuamos con el capítulo 10, que va a otro punto. El capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, justo de lo que estoy hablando, la ley era la sombra de lo que iba a pasar en el futuro, dice, no la imagen de las mismas cosas. La ley dice nunca puede, la ley nunca, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. O sea, lo que está diciendo es que la ley nunca podía ser una remisión, un perdón de pecados para siempre, nunca, por el mismo hecho de que cada año tenían que estar sacrificando animales. Dice, por el mismo hecho, entiéndanlo, ustedes cada año deben sacrificar un animal para que Dios perdone los pecados de todos. Acepte ese sacrificio. Dios tenía que aceptar el sacrificio, el derramamiento de sangre para justificarte a ti.
por los pecados. Por el mismo hecho de que eso tenía que hacerse cada año, porque la ley lo decía, significa que eso no es para siempre, no es eterno. Entonces mira lo que está en el versículo que terminamos de leer, versículo 1 del capítulo 10, dice que se ofrecen continuamente cada año. Dice, por esto mismo no se podía hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, si este animal que has traído acá, para que Dios reciba a este animal como ofrenda por tus pecados, y ellos por fe decían, todos mis pecados estarán puestos en ese animal, por fe creían en ese animal, todos mis pecados están ahí, entonces sacrificaba, moría, dice, y si es que esto fuera para siempre, tú no tendrías que venir cada año por más pecados. Pero el pueblo sabía que pecaba y le ofendía a Dios, por eso cada año venía con ese sacrificio. Ese es el papel que vino a hacer Cristo. Por fe, tus pecados pónmelos en mí. Yo tomo los pecados de la humanidad. Es más, Jesús tomó los pecados de la humanidad sin que la humanidad le crea. Había un requisito que yo creo, el sacerdote decía, todos tus pecados serán transmutados de este animal. Le ponía la mano, lo ungía al cordero y por fe, gracias, el Señor va a aceptar ese sacrificio por mí. Y si yo muero este año, estaré con Él, por fe. Lo mismo dijo Jesús, yo tomo el pecado de toda la humanidad, aunque la humanidad ni siquiera sepa. Por la raza humana estoy muriendo, no por animales ni plantas, por la raza humana estoy muriendo. Tomo los pecados de la humanidad, aunque algunos, la mayoría de la humanidad, ni siquiera, yo no creo. Tengas o no tengas fe, dice, yo voy a redimir la humanidad, toda la humanidad que quiera. ¿Me entiendes? Yo voy a morir por la humanidad. Por eso es que cuando está en la cruz, dice, Padre, la parte humana de Jesús, no, la parte humana dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que viendo el Padre a su Hijo limpio, que asumió el pecado de la humanidad sobre él, ya la santidad de Dios, Padre, ni siquiera puede verlo. No aceptaste la humanidad, te ensuciaste ya, te ensuciaste. Ahora la paga de pecado es muerte. Entonces Jesús hace ese favor, y por eso Jesús termina diciendo, para todo aquel que crea en mí, dice Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al igual que la transfusión, ese detalle del cordero, por eso le llaman a él el cordero inmolado. Entonces dice que la ley no servía para esto, porque cada año debían presentar ofrenda, cada año, y eso es hasta que él muera, la persona del pueblo. Versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, hablando de eternamente, pues que cada año debían hacerlo. Lo que quiero llegar en esta noche, y quizás termine temprano porque quiero enfocarme solo en eso, está en el versículo 9, Hebreos 10:9, ¿lo tenemos? Y diciendo, Jesús aquí se personifica. Lo que leímos en el versículo 5, 6 y 7 es un salmo, ¿no? Y se personifica aquí Jesús y dice en el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu voluntad. Hermanos, fue Dios mismo el que estableció esto. Fue Dios mismo el que lo determinó así. Sacrificio, perdón de pecados. Si no hay sacrificio, no hay perdón de pecados. Es la voluntad de Dios, la idea es de Dios. Todo esto fue que Dios mismo lo puso, lo determinó así. Esto no nació de la mente humana. No es que los seres humanos dijeron, Señor, vamos a hacer algo, tenemos una idea para poder estar bien contigo, y si morimos nos vamos al cielo contigo, vamos a sacrificarte un cordero limpio, perfecto, cada año por familia. No es idea del ser humano esto. Esto es algo que Dios lo ha establecido así, porque aquí Jesús mismo se personifica y dice, vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. No es la voluntad de los hombres, no es idea humana. Quítalo primero para establecer ¿qué? Esto último. O sea, quita todo el sistema anual de sacrificios para hacer de aquí en adelante algo nuevo.
Yo tomo la posición de ese cordero. Y no solo por el pueblo de judíos, sino por toda la humanidad. Eso es lo importante aquí. Dice, quítalo primero, o sea, la ley. Y establece esto último, lo que él iba a hacer, tu voluntad. Y algo interesante, porque versículo 10, ¿cuál es esto último? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Quita esto primero, la ley, y pon esto último. ¿Qué? Mira el versículo 10. Que en esa voluntad, ¿sí me estoy explicando? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Voy a leerlo y después voy por palabras, porque aquí ya puedo demorarme una hora. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. A ver, analicemos esto. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios Padre, el deseo de Dios Padre. Él lo determinó así, debe ser así. Jesús dijo, ok, quítalo primero ya. Ahora pon esto último. Que en esa voluntad, porque tú lo decidiste, que yo venga, yo sea, en esa voluntad. Dice Hebreos que en esa voluntad somos ¿qué? Santificados, apartados para Él. O sea, cuando esté la humanidad frente a Jesús para el juicio final, para irse al infierno, irse al cielo, dice que los cristianos, los que hemos creído y vivido agradecidos por ese favor que nos hizo Jesús, dice que somos apartados. De toda la humanidad dice, no, estos son apartados porque estos no van a un destino eterno lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creyeron y vivieron agradecidos del sacrificio que se hizo. ¿Aló? Somos apartados, santificados, apartados. Santificado no significa que me van a tener que hacer cuando yo muera una estatuilla. Eso no es ser un beato Patricio Solís. Se dice que hizo milagros. No existe eso. Un santo, dice la Biblia, bíblicamente un santo es algo apartado para Dios, consagrado para Dios. Pueblo santo, apartado para Dios, le pertenece a Él. ¿Aló? Entonces mira, versículo 10, en esa voluntad, porque lo determinó Dios, somos apartados, santificados, mediante, ¿qué cosa? ¿Cómo fue que nos santificó Dios? Usted a mí no me ve santo, yo a usted no le veo santo, pero Dios nos ve apartado para Él, somos sus hijos. ¿Por qué? ¿Cómo fue que logramos llegar a ese punto? ¿Mediante qué? La ofrenda. Alguien dio una ofrenda. Si usted era judío en la época de antes de Cristo y tiene que presentarse en el templo para poner un animal, para que sacrifiquen por usted y su familia, porque estamos en guerra, podemos morir, y yo quiero irme al cielo con el Señor por fe, quiero que mis pecados sean justificados por el sacrificio de ese animal, pero no tienes cordero. No tienes ni dinero para comprar el cordero. Alguien viene y te dice, mira, yo sabía que alguien no iba a tener un cordero, por eso traje 2, son hermanitos, limpios, te lo ofrendo. Encima de eso, te lo regalo para que tú vayas y presentes eso por tus pecados de tu familia. Mira lo que dice aquí, en esa voluntad, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda, es un regalo, la ofrenda del cuerpo. Es una ofrenda para el Señor que intercede por mí, que yo no tenía nada que ofrecer a Dios. Me dice mediante, dice, porque otra cosa, no tenía nada que ofrecer a Dios, y si yo iba con un cordero tampoco servía porque yo no soy judío. Esa ley era para el pueblo Israel, no para nosotros. Tampoco había esperanza por ese lado. Mira lo que este versículo dice, mediante la ofrenda del cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, o sea, su cuerpo, su vida, su cuerpo. Alguien dijo, si la sangre de ese cordero era tan importante para un judío, ¿qué será tanto más la sangre de Cristo? Tiene más importancia para todo el mundo, ¿no? Mediante la sangre del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Dice ahí el versículo. ¿Cuántas veces? Una vez, y para siempre. Aquí tengo un problema con los hermanos de otras denominaciones que dicen que la salvación se pierde. Aquí tengo problemas yo, porque yo no encuentro ni aquí ni en el contexto de toda la Biblia algo que me diga que si yo entregué mi fe a Cristo un día, acepté que murió en la cruz para siempre, y mediante lo que murió en la cruz yo soy santificado para siempre,
Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga que si yo cometo un error porque soy humano, yo vaya al infierno. Si me levanté un día con tantos problemas, que son pruebas que yo tengo que desarrollar para crecer espiritualmente, pero me falta fe, y no tener fe también es pecado. Yo no creo, ni ninguna parte sostiene la Biblia el hecho de que yo pueda dejar de ser hijo de Dios una vez que acepté el sacrificio de Cristo en mi vida. No existe. Entonces yo tengo un problema con hermanos que creen que la salvación se pierde. ¿Cómo es que una vez que yo acepto el sacrificio de Jesús, soy su hijo, cómo es que yo dejo de ser hijo de Dios después de eso? ¿Acaso Dios va a mandar a sus hijos al infierno? Ahí yo tengo un problema, porque aquí dice que yo soy santificado mediante la ofrenda de Jesús hecha una vez y para siempre, y eso es bastante tiempo. Algunos me critican, pero ya, ¿salvo siempre salvo? Sí. No, que usted no puede ser salvo, y que que si usted no peca. ¿Por qué? Porque hay algunos pastores que usan el hecho de que la salvación se pierde para mantener manipulada a la iglesia. Es imposible. Yo no puedo estar detrás de ninguno de los hermanos de la iglesia para ver en cuándo peca y cuándo no peca. Ese no es mi trabajo. El Señor tampoco va a estar atrás de usted para que viendo que no peque, no. Al Señor hay que seguirlo. Es pastor, a los pastores les sigue el Señor, las ovejitas. No es arreador, usted no es vaca. Ni Él va a estar atrás de ninguno, ni los pastores tampoco. La salvación no se pierde, es por eso que estamos confiados de que aquel que aceptó a Cristo tiene el Espíritu Santo y Él va a trabajar desde adentro para afuera. Entonces tengo problemas aquí cuando decimos que la salvación se pierde. Hay un versículo que usan muchos cristianos, que obviamente yo hace un momento hablaba con mi hermana Elsie, que solo los cristianos, voy a hacer un paréntesis, solo los cristianos bíblicos son los que estamos viendo lo que está pasando en el mundo y entendiéndolo. Los cristianos que no estudian la Biblia, no tienen idea, son medios mensos con lo que está pasando en el mundo. Porque como no estudian la Biblia, no pasan las cosas atroces y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no entienden Biblia, porque solo memorizaron un versículo y piensan que con memorizar un versículo ya está la vida cristiana hecha, y no tienen la capacidad, la inteligencia, la intuición, la sabiduría, la llenura del Espíritu Santo para ver lo que está pasando en el mundo y decir, uy, esto está mal. Estoy tan relacionado con la verdad y la entiendo que veo algo que es falso y digo, algo está mal aquí. Entonces los cristianos bíblicos son los únicos que están entendiendo lo que pasa en el mundo hoy. El resto de la iglesia solo es una iglesia emocional, que no está entendiendo lo que pasa en el mundo. No sé si me expliqué. Por eso no vemos lo que está sucediendo en la humanidad, que hay detrás de las ideologías que están subiendo ahora. Pero y muchos pastores no quieren hablar de esto. Son pocos los que veo que están diciendo esto está mal y llaman pecado lo que es pecado. Pero detrás de las ideologías, de los movimientos nuevos de política y sociales, de los movimientos doctrinales que están entrando en las iglesias bíblicas, las iglesias que no tienen ese filtro bíblico lo dejan entrar. Al punto de que algunos no filtraron con la Biblia la idea de que la salvación se pierde, entró la idea y ahora todo el mundo, la salvación se pierde. No, que Dios elige quién va a salvar. Todo el mundo dice, ¿y ahora cómo sé yo que soy salvo? Porque dice que solamente unos cuantos son salvos. Entonces todo eso está entrando, ¿por qué? Porque la gente no se dedicó a estudiar la Biblia, que cuando entró la mentira, como no están relacionados, no usan la Biblia como la verdad para filtrar, entró cualquier idea. Y ahora tenemos un pueblo cristiano que está así, que si yo hago esto me voy al infierno, que si yo no oro antes de dormir quizás me muera y me voy al infierno. Que quizá solamente aquellos que hablan en cosas raras tienen el Espíritu Santo, y los que tienen el Espíritu Santo son los verdaderamente salvos, y que solamente unos cuantos son los que Dios quiere específicamente, son los que son salvos, y el resto pues estamos dejando entrar tanta tontería a la iglesia. ¿Aló? ¿Por qué? Porque los cristianos bíblicos son muy pocos. Una cosa es leer y memorizar, otra cosa es escudriñar, estudiar la Biblia. Muy diferente. ¿Aló? Aquí dice, hay un pasaje en Mateo 24, por favor, que es donde es el único que están tomando. Mateo 24. Podemos leer el versículo
Desde el 7 leamos para un poco ver de qué se trata. Mateo 24, versículo 7. ¿Lo tenemos? Yo tengo aquí anotado algo con lápiz, pero no tengo idea cuántos años estará escrito eso, ya se ha borrado, ni entiendo. Ok, Mateo 24, 7, lo tenemos. Porque se levantarán, esas son las palabras de Jesucristo anunciando lo que va a pasar en los últimos tiempos. Ok, dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el final, ya ve, pastor, ya ve, el que persevera hasta el final solo será salvo. Entonces aquí dice, mira, entonces sí se pierde la salvación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que la Biblia tiene armonía y que es precisa si comenzamos a decir que en Hebreos 10, que Él murió una vez para siempre? Dice, porque el mismo Hebreos 10 dice que si no, tocaría estar matándolo a cada rato. Cada 100 años tendría que venir Jesús para morir por la nueva generación. Entonces cada vez tiene que morir para la nueva generación que nace. No, una vez y para siempre, dijo, suficiente. Si es Dios, una vez es suficiente. Si es un profeta, tiene que morir uno y varios profetas. Pero dice, Dios lo hizo una vez y para siempre, se acabó el lío. ¿Cómo compaginamos esto con esto? Porque dice que el que persevera hasta el final será salvo. No estoy diciendo que la salvación no se pierde para que usted salga de aquí y hacer lo que le da la gana. No es esto, no es licencia para pecar. No. El que tiene el Espíritu Santo piensa dos veces, no se deleita con el pecado, y si le falla el Señor, busca a su abogado rápidamente, porque sabe que le falló al Señor, y va creciendo y va dejando esa vida pecaminosa. Amén. Eso no es libertad para pecar. Pero sin embargo tenemos que aclararlo, porque Mateo dice que persevera hasta el final será salvo. Primero, este que está hablando Jesús no es para este tiempo que existe la iglesia todavía, porque sacamos esto sin leer todo el contexto, tenemos un problema. Segundo, eso que está aquí es para los judíos. Tercero, esto que está aquí hablando es para el tiempo cuando ya la iglesia no está, y en algún momento hemos hablado de esto ya. Cuando la iglesia no está, vendrá el tiempo de tribulación y gran tribulación, esos 7 años donde los cristianos no estarán, pero aquí va a haber persecución con los judíos, porque eso es para los judíos, no para nosotros. Miren lo que versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No estamos en ese tiempo. Además, no estamos en el punto donde las naciones se están peleando en guerras, no estamos en guerras. El COVID no es una peste como las que está hablando aquí, hermanos. De aquí estamos ya entrando en la tribulación, cuando hay un montón de problemas en la humanidad. De aquí todavía no estamos viviendo esto. Versículo 15, por tanto, cuando veáis que en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, primero, el lugar santo es, ¿qué hemos visto en Hebreos? ¿Qué era el lugar santo? O el tabernáculo, que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. ¿Existe tabernáculo hoy? No. Luego del tabernáculo construyó con el hijo de David, Salomón, construyó el templo donde se alababa al Señor y hacían los sacrificios, patio de sacrificios, lugar santo y lugar santísimo, donde estaba el arca y todo eso. ¿Existe eso hoy? No. Entonces, ¿esto para nuestro tiempo? No. Debe construirse otra vez el templo. El lugar santo debe construirse. No es para nuestro tiempo eso, así que no podemos decir que ese versículo es para hoy, porque no es para hoy, es para cuando la iglesia ya no está y el pueblo de Israel reconstruya el lugar santo, para volver a hacer sacrificios. Y es por eso que el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, porque el anticristo va a hacer un sacrificio con un animal impuro en el lugar santo de sacrificios, que no existe hoy. Entonces no podemos decir que esto es para hoy, porque de aquí toman algunos para decir que la salvación se pierde.
Y esto no es para nosotros, sino para los judíos. El versículo 16, entonces de los que están en Judea huyan, y comienza con la profecía del Señor. No sé si me estoy explicando, ¿aló? Daniel, voy a leer Daniel capítulo 7, solo porque Mateo 24 citó Daniel. Daniel 9, 27. Sí, Daniel 9, 27, Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿no? Daniel 9, 27, voy a leerlo por cuestión de tiempo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del tiempo del anticristo, y la mitad de la semana será, hablando de la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso se hace en un templo. ¿Existe el templo? No. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel es lo que está hablando. Daniel 7, 8 y 9 es lo que está hablando Mateo 24. Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, San Juan 10, 27. ¿Lo tenemos? Mis ovejas, está hablando Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Usted sigue a Jesucristo? Ok, entonces Él es su pastor, ¿verdad? Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no que perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. ¿Entendemos eso? ¿Cómo es eso que cualquier cosa que ocurra en nuestra vida nos va a hacer perder la salvación? ¿Cómo es eso? Si Jesús nos está dando la garantía, entonces no tiene poder Jesús pues para cuidar nuestra salvación. Mi alma, mi espíritu, mi alma, que están en las manos de Jesús, entonces tengo que dudar de Jesús, como que no tiene mucho poder para cuidarme, ¿no? Porque si dejo la salvación en mis manos, yo que soy medio loco, la pierdo. Algunos la empeñan, otros la venden. Pero mi salvación está en las manos de Cristo, porque Él es el único capaz de cuidar mi alma para que no vaya al infierno. ¿Aló? Si no, no sería Dios. Y aquí dice que el que dice, no perecerá jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Cómo es eso que perdemos la salvación? ¿Cómo es que perdemos el hecho de ser hijos de Dios si pecamos? Ya les digo, no nos gusta, no nos deleitamos en el pecado, pero de repente sí vamos a fallar al Señor porque somos humanos. La idea es no pecar. Jesús dijo, anda y no peques, pero somos humanos. Hermanos, y yo no entiendo si de repente yo pongo esto en las clases de discipulado. Alguien viene a amenazar a mi familia y yo a esta persona que va a disparar a mi esposa y a mis hijas, yo lo empujo para que no, lo empujo y él se cae, y a lo que se cae se golpea la cabeza, se rompe un traumatismo craneoencefálico, yo lo empujo para que no mate a mi familia, lo empujo, él se cae, se rompe la cabeza, cae automáticamente muerto, y a lo que cae hace así el gatillo y me da un disparo a mí. Yo caigo en el piso y voy muriendo lentamente. ¿Yo maté a alguien? Sí. ¿Por qué no puso la otra mejilla, pastor? No, mi reacción fue proteger a mi familia. Dios me la dio, yo tengo que cuidarla. Y empujé al ladrón y lo maté. Se cayó y se murió, porque le empujé tan fuerte que se golpeó la cabeza, lo desmadré. Y a lo que cae él dispara y me da a mí, y yo estoy muriendo lentamente con un disparo en el corazón. ¿Pequé? ¿Lo maté a alguien? Sí. ¿Tengo tiempo de arrepentirme? No, porque el dolor es tan grande que ya mi conciencia no me da chance de pensar y caigo y muero. ¿Voy al infierno? No tuve chance de pedir perdón. ¿Voy al infierno? ¿Acaso Dios no sabía que yo iba a hacer eso? Y me salvó a tiempo. Hermanos, es un problema cuando decimos que la salvación se pierde, porque va en contra de todo el resto de la Biblia. No sé si me estoy explicando. Que me faltó fe para decir, en el nombre del Señor, esa bala se quedará en la pistola. Sí. Pero yo reaccioné porque soy humano. Y quizás Dios por eso no pone a muchos de nosotros en esas situaciones, porque somos medios mensos para reaccionar. Porque no pensamos, reaccionamos. Y así un sinnúmero. Quizá usted se pasó un rojo, quizá usted insultó al presidente, a un policía, quizá usted coimó, quizá usted mintió.
Quizá usted no oró el día de hoy, que es pecado. Quizá comió el almuerzo sin fe porque le va a hacer daño, es pecado, porque todo lo que no viene de fe le es pecado. No predicó cuando tenía que predicar, es pecado. Y pecamos casi todo el día, hermanos. ¿Aló? Y por eso yo conté una vez que la vieja escuela de la cual yo vengo me decía que tengo que orar cada noche, arrepentirme de mis pecados, cada noche. Porque si tú mueres en pecado, perderás. Dios puede castigar. Entonces yo cada noche iba, Señor, perdóname porque hoy día te hice esto, fallé en esto y tenía que inventarme más pecados porque no me acordaba. Y quizá cuántas cosas más hice, Señor, pero perdóname, yo quiero dormir tranquilo, quiero despertarme en paz, me acostaré, sí mismo me levantaré. Y oraba en la noche por culpabilidad y miedo de que Dios me castigue. Por eso oraba, buscaba a Dios en oración por miedo y temor. Cuando yo veo Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice que en esa voluntad yo soy santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre, dejé de buscar a Dios en oración por miedo y comencé a buscar en oración por agradecimiento, que a pesar de todo lo que yo soy santo. Es que el amor te dejó ciego, Señor. Entonces yo desde ahí comencé a ir, Señor, gracias por amarme, soy tu hijo, te quiero, pero Padre, quiero confesarte que hoy sí te fallé en esto. Pero ya lo buscaba en oración por agradecimiento, porque soy su hijo a pesar de, soy su hijo. Todo cambió ahora, te cambió el sentido. Por eso dice, la verdad te hace libre. Y si la verdad te hace libre, si una mentira puede atarte. Y yo estaba con eso de que hay que buscar a Dios en oración por el miedo que me va a castigar. Discúlpame, soy su hijo. Soy su hijo. Yo lo busco, Señor, gracias por adoptarme a esta bestia de donde vengo, yo sé de dónde vengo. Gracias por amarme tanto. Y hoy, frente a ustedes, hablando de Biblia, yo el menos indicado, ¿cómo no voy a ir yo más adelante a mi invitación? Señor, gracias. Gracias en lo que me has convertido, en lo que has hecho de mí y ha hecho de cada uno de ustedes, hombres y mujeres de fe. Entonces yo voy en oración, en agradecimiento. Ay, Señor, yo sé que me ves santo, pero yo fallé hoy en esto, esto y esto. ¿Aló? Versículo 11, vamos a terminar, tengo 3 minutos, creo. Versículo 11, Hebreos 10, ¿estamos ahí? Y ciertamente todo sacerdote, volviendo al tema de los rituales que ellos tenían, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y para qué tiempo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¿Jesucristo se cansó? ¿Le dolió mucho los clavos? No, ya cumplió su propósito aquí en la tierra. Entonces va a esperarnos en el cielo, porque ya cumplió su trabajo. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, hablando de todo aquel que se levanta contra la cruz de Cristo. Versículo 14, mira lo que dice. Deberían marcar ese versículo. Porque con una sola, ¿cuántas ofrendas? Una sola ofrenda hizo, no solamente nos hizo santos, ¿hizo qué? Perfectos. ¿A quiénes? Para siempre a los santificados. Mira nada más. Salvo. Esa palabra salvo viene del griego, soso. Porque en el Antiguo Testamento no vas a encontrar salvo. Soso en griego significa liberado, es decir, alguien que está en una trampa desangrándose, un oso desangrándose y vino y liberado, eres libre, ya no hay para ti condenación, porque yo pongo una trampa, es para coger al animal y cuando lo coja, lo sacrifico y me lo como. Pero alguien viene y libera, antes de que venga el cazador dueño de la trampa, lo libera, eres libre, vete, te salvó. Esa es la palabra que es soso, que es salvo. Por eso en la gracia dice, en el Señor Jesucristo somos salvos. Esa palabra es griego, por eso que en el Nuevo Testamento asoma. Somos liberados de condenación alguna. No sé si me expliqué. Y un pasaje que siempre hemos leído acá, que es Romanos 8:38, que dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Leámoslo para terminar con eso, para que usted vaya convencido
de que debe vivir en santidad, no por miedo, sino por agradecimiento de lo que el Señor ha hecho, a pesar de lo que hemos sido en nuestro pasado. Romanos 8, 38 y 39. Aquí es la clave, porque si no, mire cuántos pasajes bíblicos armonizan con que la salvación nunca se pierde, a diferencia de uno o dos que pueden insinuar que la salvación se pierde. Entonces, si encontramos en otra parte justificada, sin sacar de contexto, que yo puedo perder el hecho de ser salvo, entonces la Biblia no es digna de creer. ¿Aló? Pero la Biblia no se contradice en nada. Mira lo que está en el Romanos 8:38. Por lo cual, y yo siempre hago énfasis en esto, y esto ustedes ya me conocen, por lo cual estoy seguro, dice. No dice creo ni siento. Su salvación, su vida eterna no está en lo que usted sienta. Su salvación, su vida eterna no está en lo que usted crea. Porque si usted cree, mañana viene alguien más y le hace creer otra cosa. Si usted siente, yo siento que soy el Hijo de Dios porque esa canción me hizo por dentro. Si tu salvación está en lo que tú sientes, y si mañana sientes otra cosa, te levantaste con el pie derecho, pie izquierdo, perdón, desfalso hormonal, te levantaste con una preocupación o alguien te vino y te rompió el jarrón más bonito de tu casa y ya todo porque a mí te despiden del trabajo, es que el Señor me está casi. Si mañana no sientes que te quiere, Él va a dejar de amarte porque tú sientes que no te ama. Tu salvación no está en lo que sientas ni en lo que creas, está en lo que Él dijo. Y lo que Él dijo sí es seguro. Mira el versículo 38, por lo cual estoy ¿qué? Seguro, dijo el apóstol, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ocurra mañana, ni lo porvenir, ni lo alto, porque Dios ya lo decretó y Él no está negociando con esto. Dijo, así va a ser. Y se acabó el lío. Él no se está diciendo, me confundí. No. Ni lo alto, ni lo profundo. Satanás puede venir al lado tuyo y decirte, te vas conmigo. Tampoco. Ya no tiene poder Él en usted. Ni lo profundo, ni ninguna. ¿Usted es creación de Dios? ¿Usted ha sido creado por Dios? Sí, ¿no es cierto? Entonces también está aquí ni usted mismo, porque ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón que haya entrado en ese tema que algunos ya dicen, eso ya me lo sé, pero mira, quiero recordártelo para que sigas buscando al Señor en oración por agradecimiento por lo que Él hace y es en nuestra vida. No por miedo, no por culpabilidad. Por eso es que es más fácil, cuando entiendes esto, es más fácil arrepentirte. ¿Entiendes? Es más fácil ir a buscar en oración al Señor, Señor, tengo vergüenza, te fallé hoy, hice esto que está mal. Tengo vergüenza, Señor, perdóname, pero sé que está mal. El momento que estaba haciéndolo, sabía que estaba mal y te pido perdón. Es más fácil ir a arrepentirse y pedir perdón porque vas agradecido. Mi hija hace algo malo, ella sabe que la amo, viene con miedo. Me botó un cuadro recientemente, un cuadrito que tengo yo en mi estudio, me lo botó, lo encontré en mi escritorio, todo abierto. Y yo dije, han hecho caer el cuadro. Kaylee viene y me dice, ¿qué estás bravo? Le dije, depende. Es que a ti se te cayó. Me dice, sí, papi, pero yo creo que tú estás. No llores. ¿Fue un accidente o lo botaste a propósito? No, pues un accidente, papi. Entonces, ven acá, ayúdame a pegarlo. Tú lo tienes fuerte, que yo le pongo brujita en las esquinas y lo armamos. Pero ella vino a mí a pesar de que tenía culpabilidad, que tenía miedo y que lo hizo caer por descuidada, por andar corriendo. Ella es la culpable. A pesar de que es la culpable, vino al Padre con sencillez de corazón, humilde. Porque le estamos enseñando a que a pesar de todos las queremos y las amamos, a pesar de todo. Entonces vienen con confianza, aunque vienen con miedo y es culpable, y aunque le podemos dar un castigo, aún así se acercan al Padre. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando que aún así las amamos a pesar de todo. No las amamos porque tienen buenas notas, no las amamos porque son los mejores estudiantes, no, las amamos porque son nuestras hijas. Se acabó el lío. ¿Aló? Si uno que es un humano imperfecto piensa y siente así, cuánto más nuestro Señor, que debió matarnos hace muchos años atrás. Amén. Por eso termina esto de Hebreos diciendo que somos aparte de habernos apartado, dice el versículo 14, capítulo 10, que nos hizo perfectos. Es decir, nos salvó, nos liberó. Somos apartados para Él y nos hizo perfectos, porque en este cuerpo no podemos entrar al cielo.
No podemos entrar así porque tenemos pecado. En el cielo no entra lo imperfecto, en el cielo no entra el pecado. Por eso es que aparte de apartarnos, nos hace aptos para entrar en el cielo. Nos hace perfectos. No sé si me estoy explicando. Con una sola ofrenda, hecha una vez y para siempre. Eso es toda la vida. Pero, pastor, ¿qué pasa con los que están en pecado? Bueno, Jesús seguro se pregunta, dijo, este es mi hijo. No está diciendo, este era mi hijo. No, este es mi hijo. Yo estuve ahí cuando me recibió en su corazón, lo amo, lo quiero. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está acá haciendo esto? Él te va a reconocer aunque estés dentro o fuera de la iglesia. Si en verdad lo aceptaste de corazón y le crees y estás viviendo una vida alejada de la iglesia, aún así Él dice, Él es mi hijo. No dice, Él fue un día. No, Él es mi hijo. Te sigue reconociendo como hijo. ¿Qué está haciendo afuera de la iglesia? Y buena suerte porque dice que el que ama lo castiga. Bueno, ahí ya no nos metamos nosotros. En la disciplina de Dios no nos metamos nosotros. Solo oremos para que aquella persona que se alejó del Señor no se aleje tanto y vuelva pronto. Cuando yo vine de Italia, ustedes saben que entré en una vida pecaminosa, rebelde. Y uno de mis maestros me dijo, mijo, me encontró una vez que pasé por aquí. Me dijo, mijo, sí, ¿cómo está? Digo, yo todo bravo, todo receloso. Venía hasta en la esquina a botar el cigarrillo para decirles todo. Me dice, pero mijo, ¿cómo está usted? Porque él tenía la voz gruesa. Digo, bien, ¿cuál es su problema? ¿Cómo ha pasado? Bien, mijo. Y sí, pero estoy tarde, tengo que llegar a la casa porque vivía en los Rosales. Y él me dijo así, sencillamente me dijo así. Con esas palabras me dejó tonto. Me dijo, mire, espera, solo te voy a decir algo. Yo no estoy orando para que vengas a la iglesia. Yo estoy orando para que la disciplina, si es que viene, sea lo más suave posible. Eso cambió mi pensamiento. Y me acordé cuando yo era alumno de él en escuela dominical, que la salvación es como algo ligado a una liga. Y entre más te alejes, nunca se va a romper, pero entre más te alejes, cuando tengas que regresar, será más duro el regreso, será más impactante y doloroso. Entonces trata siempre de estar cerca de tu Señor. Amén. Con eso quiero despedirme. Piensen bien. Búsquenlo por amor y agradecimiento, no por culpabilidad y miedo, por temor y amor hacia Él, como un Padre bueno, aunque hayamos nosotros roto algún cuadro. Amén. Pongámonos de pie que nos vamos.